padres que maldicen, el destino de sus hijos, el peso de sus palabras y la liberación en Cristo. Altar Familiar Hogares de Paz, Ministerio Rey de Paz Cali, Colombia, por Pedro Martínez. La palabra de los padres no es ligera, tiene peso espiritual, emocional y formativo. Desde la perspectiva bíblica, la palabra no es solo un medio de comunicación, sino un instrumento de influencia profunda. Proverbios 18:21 declara que en la lengua hay poder de vida y muerte, lo cual implica que lo que se dice no queda en el aire, sino que produce efectos. Cuando esto se traslada al contexto familiar, especialmente en la relación padre-hijo, ese poder se intensifica porque el hijo recibe la voz de sus padres como una autoridad formadora de identidad. Cuando un padre o una madre dice frases como «no sirves para nada», «eres un estorbo», «me arrepiento de haberte tenido», «nunca vas a prosperar», o incluso «te odio», no solo está expresando un momento de ira, sino que está depositando una carga en el corazón del hijo. Esa carga se internaliza porque el niño o joven no tiene filtros maduros para desecharla. Al contrario, la asume como verdad. Lucas 6:45 enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también deja ver que lo que se habla tiene una raíz espiritual que luego se transmite. Por eso, la palabra de los padres no solo hiere emocionalmente, sino que comienza a moldear la percepción que el hijo tendrá de sí mismo, del mundo y de Dios. Es una siembra que, si no se confronta, produce fruto con el tiempo. Las Escrituras muestran que las palabras paternas pueden marcar destinos. La Biblia ofrece ejemplos claros donde las palabras de los padres tuvieron consecuencias reales sobre los hijos. En Génesis 9:25, Noé pronuncia una maldición sobre Canaán, y esa declaración se convierte en una marca generacional. No se trata solo de un enojo momentáneo, sino de una palabra que establece una dirección histórica. En Génesis 27, Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Cuando Esaú busca la bendición, llora y reconoce que la palabra del padre tenía un peso que no podía revertirse fácilmente. Esto revela que, en la cultura bíblica, la palabra del padre tenía una dimensión espiritual y profética. En Génesis 49, Jacob declara sobre sus hijos aspectos que definen su carácter y futuro. A Rubén le dice que no sobresaldrá, señalando su inestabilidad. Estas palabras no eran meras opiniones, sino declaraciones que influían en la identidad y el desarrollo de cada uno. Estos ejemplos no deben interpretarse como que los padres tienen autoridad absoluta sobre el destino eterno de los hijos, pero sí muestran que sus palabras tienen un impacto profundo y muchas veces duradero. Lo que un padre habla puede convertirse en una referencia interna constante en la vida del hijo. Las palabras destructivas crean heridas profundas que afectan toda la vida. Cuando un hijo crece escuchando constantemente expresiones negativas, su mundo interno se construye sobre rechazo. No es simplemente que recuerda lo que le dijeron, sino que comienza a verse a sí mismo a través de esas palabras. Si le dijeron no vas a lograr nada, enfrentará la vida esperando fracasar. Si le dijeron nadie te va a amar, desarrollará temor al abandono o relaciones disfuncionales. Estas heridas afectan el área emocional, generando inseguridad, ansiedad, depresión y necesidad constante de validación. En el área conductual se manifiestan en autosabotaje, miedo a avanzar, incapacidad de sostener relaciones sanas o decisiones destructivas repetitivas. En el área espiritual, la persona puede incluso proyectar esa imagen hacia Dios, viéndolo como alguien que también lo rechaza. Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Es decir, hay palabras que no solo duelen, sino que literalmente quiebran el interior de una persona. Ese quebranto, si no es sanado, acompaña al individuo hasta la adultez. El verdadero problema no es solo lo que se dijo, sino lo que se creyó. Aquí está una de las claves más importantes del tema. Las palabras negativas tienen poder, pero ese poder se activa plenamente cuando el hijo las cree. Es en ese momento donde se forma un acuerdo interno. La persona deja de luchar contra esas palabras y comienza a vivir conforme a ellas. Por ejemplo, alguien que escuchó «siempre te irá mal» puede comenzar a interpretar cada dificultad como confirmación de esa verdad. Así se establece un ciclo donde la creencia alimenta las decisiones y las decisiones refuerzan la creencia. Juan 8:32 enseña que la verdad hace libre, lo que implica que la mentira esclaviza.
Cuando una persona vive bajo palabras falsas sobre su identidad, está espiritualmente limitada, no porque Dios lo haya determinado así, sino porque ha aceptado una narrativa equivocada sobre sí mismo. Esto explica por qué muchos adultos, aun teniendo capacidades, oportunidades y talentos, no logran avanzar. No están peleando contra circunstancias externas, sino contra una estructura interna formada por palabras destructivas. Muchos arrastran estas maldiciones porque nunca han sido confrontadas ni anuladas. Hay personas que han normalizado el maltrato verbal, crecieron en ambientes donde era común escuchar insultos, desprecio o rechazo, y nunca identificaron eso como una herida profunda. Otros reconocen el daño pero no han sabido cómo procesarlo espiritualmente. El problema es que lo no confrontado permanece activo. Es como una semilla que sigue produciendo fruto con el tiempo. Además, la falta de perdón mantiene viva la conexión emocional con el evento, lo que impide la sanidad. Efesios 4:31 y 32 llama a quitar toda amargura y a perdonar. No como una sugerencia emocional, sino como una necesidad espiritual. Mientras la persona siga atada al dolor, las palabras seguirán teniendo eco en su interior. Muchos no se han liberado porque intentan avanzar sin sanar, o quieren olvidar sin transformar. Pero la libertad no viene por ignorar el pasado, sino por redimirlo en Cristo. Cristo rompe toda maldición y redefine completamente la identidad. La buena noticia del Evangelio es que ninguna palabra humana tiene más autoridad que lo que Dios declara. Gálatas 3:13 afirma que Cristo nos redimió de la maldición, lo que incluye toda sentencia contraria al propósito de Dios. En 2 Corintios 5:17 se establece que el que está en Cristo es una nueva criatura. Esto no es solo un cambio moral, sino una transformación de identidad. La persona ya no está definida por su pasado, ni por lo que le dijeron, sino por lo que Dios ha establecido. Romanos 8 también refuerza que el creyente es amado, aceptado y seguro en Dios. Esto confronta directamente las mentiras sembradas por palabras destructivas. Donde alguien escuchó "no vales", Dios declara valor. Donde escuchó "nadie te ama", Dios declara amor eterno. La obra de Cristo no solo perdona pecados, sino que restaura la identidad dañada. Él no solo quita la maldición, sino que establece bendición. La liberación ocurre cuando se rompe el acuerdo y se establece la verdad. La libertad no es automática en la experiencia aunque ya esté disponible en Cristo. Debe ser apropiada. Esto implica un proceso consciente donde la persona reconoce la herida, perdona a quienes hablaron esas palabras, renuncia a cada expresión negativa y rompe el acuerdo interno que formó con ellas. Luego, es necesario reemplazar esas mentiras con la verdad bíblica. No basta con decir "eso no es cierto", sino que se debe establecer lo que sí es cierto según Dios. Este proceso reconfigura la mente y sana el corazón. Romanos 12:2 habla de la renovación del entendimiento, lo cual indica que la transformación ocurre cuando la mente deja de operar bajo patrones antiguos y comienza a alinearse con la verdad de Dios. La sanidad completa llega cuando la persona deja de verse como le dijeron y comienza a verse como Dios la ve. Allí se rompe el ciclo, se cancela la influencia de esas palabras y se establece una nueva manera de vivir. Conclusión: las palabras de los padres pueden ser profundamente dañinas y, en muchos casos, marcar la vida de una persona por años. Pero no tienen la autoridad final. En Cristo toda sentencia negativa puede ser anulada, toda herida puede ser sanada y toda identidad puede ser restaurada. No eres lo que te dijeron, no eres lo que viviste, eres lo que Dios ha declarado sobre ti, y esa verdad, cuando se cree y se vive, rompe toda cadena,